Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Bien, gracias. Es un gozo poder estar aquí con ustedes en mi país de vuelta y teniendo la oportunidad de estar con unos hermanos que quiero muchísimo, que aprecio mucho, y especialmente porque el pastor Michael Mahoney y Sujel Michelén han sido dos hombres que han influenciado mi vida poderosamente, así que estoy agradecido por su presencia en este lugar. Y vamos a dar la bienvenida al pastor Sujel Michelén, que creo que no necesita mucha introducción, pero Sujel es pastor de la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo en República Dominicana. Él es parte del grupo de ancianos ahí, tiene la tarea de predicar la palabra de Dios los domingos. Es un amigo muy cercano a Grace Community Church, está con nosotros ahí. Tengo el privilegio de conocerlo hace 5 años personalmente en la conferencia Expositores cada año, y ha sido una bendición para nosotros. Pero especialmente quiero reconocer que Sujel es un regalo de Dios para la iglesia en nuestra generación, por su predicación, por su testimonio, y estoy muy agradecido que estés aquí y que Dios te use. Gracias. Wow. Buenos días, hermanos. ¿Esto se oye? Sí, está encendido. 1, 2. Ahora sí. 1, 2. Este salón es pequeño y no quisiera reventarles el oído, así que espero que tengan el sonido como va. Hermanos, es un enorme placer para nosotros estar de vuelta en Colombia. Tenemos muchos amigos entrañables aquí con el paso de los años. Creo que probablemente tenía hasta el año pasado como 6 o 7 años viniendo cada año a Colombia, y hemos podido recorrer una buena parte del territorio colombiano. La providencia del Señor, tocaba la conferencia que tuvimos esta semana, y cuando Michael y Santi me hablaron de quedarme hasta el sábado, realmente es un privilegio poder estar aquí con nuestros hermanos y hablar acerca de un tema tan importante, tan relevante como el que vamos a estar hablando en el día de hoy. Estos son días de mucha confusión, y el pueblo de Dios, más que nadie, tiene que tener una perspectiva clara de lo que Dios nos dice en su palabra acerca de los roles del hombre y la mujer, acerca de la familia, acerca de los géneros, y luego van a entender por qué lo digo entre comillas. Nosotros somos la luz del mundo, nosotros somos la sal de la tierra. Si esta sal se corrompe, ya no sirve para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Así que necesitamos conocer lo que Dios nos dice en su palabra, y cuando el mundo allá afuera dice algo diferente a lo que Dios nos dice aquí, la respuesta del creyente siempre debe ser: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos ayude en este primer tema que vamos a estar tratando en esta mañana. Soberano Rey, tú conoces nuestra debilidad y la importancia del tema que vamos a estar tratando en la mañana de hoy y a lo largo de todo este día. Oh Padre, no queremos de ninguna manera que, debido a nuestra forma de presentar la verdad, Jesucristo sea opacado en algún sentido. Nosotros queremos que sea Él el único que reciba gloria a lo largo de este día. Mira a tu pueblo aquí en Colombia, Señor. Necesitamos tu palabra, y tú has usado hombres débiles para transmitir esa palabra, para que sea tu poder el que se haga manifiesto y no el nuestro. Alabado sea tu nombre, Señor, en Cristo nuestro Salvador. Amén y amén. Mis hermanos, hasta hace relativamente poco tiempo, la palabra género se usaba en la gramática española, en el idioma español, para referirse a algunas propiedades de los sustantivos, pronombres, adjetivos y algunas formas verbales a las que se les asignaba
uno de estos tres géneros: masculino, femenino y neutro. Si yo digo el carro, es de sustantivo género masculino. Si digo la casa, es género femenino. Si digo lo malo, lo bueno, es de género neutro. Pero a partir de la década de los 50, 1950, en el mundo anglosajón, esta palabra género comenzó a ser usada para referirse a los dos sexos de los seres humanos, masculino y femenino. De manera que el término pasó de la gramática a la biología, aunque debemos subrayar que todavía en ese tiempo todo el mundo entendía que el género y el sexo de una persona eran la misma cosa. Si tú naciste varón, tu sexo es varón, tu género es varón. Lamentablemente fue en la década de los 60, todo pasó en la década de los 60, cuando algunos grupos comenzaron a popularizar la idea de que debíamos hacer una distinción entre la dimensión biológica de un individuo, es decir, el sexo con el que cada uno nace, de su dimensión psíquica, es decir, el género con el que cada uno se percibe a sí mismo. De acuerdo a esta nueva perspectiva de las cosas, existe la posibilidad, por ejemplo, de que una mujer haya nacido atrapada en el cuerpo de un hombre, o que un hombre haya nacido atrapado en el cuerpo de una mujer. Porque a final de cuentas no es la biología lo que determina lo que realmente eres, sino tus sentimientos. Eso no es algo del ADN, es algo de cómo tú te sientes, de cómo tú te percibes a ti mismo. Y es así como surgió, andando el tiempo, lo que hoy conocemos como ideología de género, que plantea la teoría de que nuestro comportamiento como hombres y mujeres, así como la práctica de nuestra sexualidad, son meras construcciones sociales y culturales que nada tienen que ver con nuestra anatomía. Lo que propone la ideología de género es una deconstrucción del ser humano, de la sociedad y de la familia tal como la hemos conocido hasta ahora, provocando una profunda y peligrosa distorsión de la realidad. Porque si bien es cierto, mis hermanos, que el lenguaje puede distorsionar la percepción que nosotros tenemos de nosotros mismos, el lenguaje no puede cambiar nuestra naturaleza. Y lo que me propongo hacer en esta ocasión es examinar algunos de los lentes teológicos provistos por Dios en su palabra para que podamos ver la realidad tal cual es. Todos los que alguna vez han ido al oculista porque piensan que tienen algún tipo de problema en la visión, seguramente lo han sentado en un sillón y entonces le ponen un aparato donde van a poner varios lentes. ¿Han tenido esa experiencia? Y el oculista le dice, ¿ves mejor? No, todavía un poco borroso. ¿Y ahora ves mejor? Bueno, sí, pero todavía no tan claro. Y así va sobreponiendo lente tras lente hasta que tú puedes ver las cosas, las letras que están proyectadas en la pared, bien definidas. Bueno, eso es exactamente lo que yo quiero hacer en esta mañana. Voy a funcionar como un oculista teológico y voy a ir poniéndole varios lentes superpuestos hasta que podamos ver la realidad tal cual es. Y el primero de estos lentes es la doctrina bíblica de la creación. La doctrina bíblica de la creación. La Biblia nos enseña que todo cuanto existe no apareció de la nada, no es el resultado de una evolución casual. Y yo sé, mis hermanos, que en las escuelas se habla de la teoría de la evolución. No, la evolución no es una teoría, no llega a esa categoría, es una hipótesis que no puede ser comprobada de ninguna manera. Una hipótesis que tú tienes que aceptar por la fe. Recuerdo haber oído
hace unos años atrás, un niño que le pregunta a la mamá, mamá, ¿de dónde venimos nosotros? Y bueno, Dios nos creó. Y él va donde el papá y le dice, papá, ¿de dónde venimos nosotros? Bueno, venimos del mono. Así que el niño confundido vuelve a la mamá y le dice, mamá, mira, estoy confundido. Tú me dices que nosotros venimos de Dios, papá me dice que venimos del mono. Y dice, no, es que yo estoy hablando de mi familia. Realmente la teoría de la evolución, mis hermanos, no llega ni a categoría de teoría. Es que eso es improbable, no se puede probar. Es parte del ataque ideológico del hombre para deshacer la existencia de Dios, para no tener que enfrentarse con el hecho de que existe un Dios soberano que creó todas las cosas y que definió todas las cosas. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis capítulo 1, versículo 1. De paso, esa es la declaración más importante de toda la Biblia. No es Juan 3:16, es Génesis 1:1. Ese es el primer punto de referencia que tú y yo necesitamos para discernir nuestra identidad. Mis hermanos, este mundo tiene un creador. Tú y yo fuimos hechos con un propósito. Eso quiere decir que hay alguien con A mayúscula que no solo posee plena autoridad sobre nuestras vidas, sino también un perfecto conocimiento de lo que somos como seres humanos. Y en el texto que leyó Samuel al principio, hay al menos dos cosas que Dios nos enseña acerca de nuestra identidad como seres humanos. La primera es que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, de modo que podemos tener una comunión significativa con Dios. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Es esa imagen de Dios en nosotros lo que le da valía, significado, propósito a la existencia humana. Nuestro valor no depende de nuestros logros. Nuestro valor depende de algo que nos fue dado por el mero hecho de ser portadores de la imagen de Dios. Así que lo primero que Dios nos enseña en su palabra es que tú y yo no somos como los animales. Ellos fueron creados según su especie, según su naturaleza, según su género. Dice en Génesis 1, pero el hombre fue creado según Dios, a imagen y semejanza de Dios. Lo segundo es que Dios creó a los seres humanos poseyendo una de dos identidades sexuales, varón y hembra, hombre y mujer, dos seres creados a la imagen de Dios que se complementan entre sí. Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. De manera que la masculinidad y la feminidad no son categorías artificiales producidas por una sociedad patriarcal con el propósito de subyugar a las mujeres, como dice Simone de Beauvoir, la sumo sacerdotisa del feminismo en el día de hoy, sino que revelan el diseño original de Dios en la creación del ser humano. Un diseño que, como bien leyó Samuel al principio en Génesis capítulo 1, versículo 31, era bueno en gran manera. Tanto el hombre como la mujer reflejamos la imagen de Dios y por lo tanto poseemos la misma dignidad, poseemos el mismo valor. Pero mis hermanos, el hombre fue creado para funcionar como hombre. Y la mujer fue creada, diseñada para funcionar como mujer. Eso está entrelazado en toda nuestra estructura biológica, psíquica y emocional. La cardióloga Paula Johnson dice: cada célula posee un sexo. Eso significa que los hombres y las mujeres son diferentes a nivel celular y molecular. Somos diferentes. Eso no tiene nada que ver con una filosofía de género, sino con lo que eres en realidad,
tal como Dios nos diseñó. Y es interesante notar que en el Nuevo Testamento Jesús puso su sello de aprobación sobre el relato histórico de la creación. ¿Recuerdan en Mateo 19 cuando los fariseos se le acercaron y le preguntaron al Señor, ¿es lícito divorciarse de su mujer por cualquier causa? Y Jesús le responde, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Jesús está poniendo su sello de aprobación sobre ese primer capítulo del Génesis. De manera, mis hermanos, que no podemos ignorar el relato de la creación sin ignorar las palabras y la integridad de Jesús. Poseemos por diseño una de estas dos identidades sexuales. Esto es más que evidente en nuestros cromosomas. Eso es más que evidente en nuestras hormonas, en nuestro cerebro, en nuestras células, en nuestro aparato reproductivo, en todo nuestro cuerpo. Hay que estar ciego para no darse cuenta que el hombre fue creado para funcionar como hombre y la mujer para funcionar como mujer. Pero solo tienes que estar casado para darte cuenta de eso. Los hombres y las mujeres somos diferentes. Y no me refiero solamente a la parte física. Un hombre y una mujer van de visita a una casa y la esposa le dice, mi amor, ¿viste el adorno que tenía la hermana? ¿Qué adorno? El que estaba en la mesita redonda. ¿Cuál mesa? No, es que, de verdad, es que somos diferentes. Es increíble. Yo como pastor, tengo 38 años, como pastor cumplí este mes, el 1 de noviembre. Y es increíble la cantidad de problemas que uno tiene que tratar. Me imagino que a Michael le debe haber pasado lo mismo a los pastores aquí. La cantidad de problemas que uno tiene que tratar porque los hombres y las mujeres no acaban de entender que somos diferentes. Una mujer se levanta por la mañana y ya está pensando en la decoración de la cocina. A las 7 de la mañana el hombre se está preparando para ir al trabajo. Mi amor, estaba pensando que nosotros pudiéramos poner aquí en la cocina unas cortinas de color azul porque combina perfectamente con la decoración de la cocina. Me parece bien. El hombre se va a trabajar, llega a las 6 de la tarde y la esposa le dice, ¿sabes qué? También pudiera ser verde. Y uno dice, ¿el qué? La cortina. ¿Cuál cortina? Entonces, claro, ahí comienza una mujer a decir, ese es el problema, a ti no te importa lo que a mí me importa. No, hermanas, no es que a él no le importa, es que tú estás con la cortina aquí metida, él tiene 50,000 cosas que están llamando su atención. Somos diferentes. Y gracias al Señor sería aburridísimo estar casado con alguien igualito a mí. Yo no me imagino eso. Somos diferentes. Poseemos por diseño una de estas dos identidades sexuales. Y mis hermanos, es funcionando como hombres y mujeres que nosotros glorificamos a Dios al mostrar su imagen multifacética en el complemento perfecto de la masculinidad y la feminidad. No se trata de estereotipos construidos socialmente. Es una realidad determinada por el diseño original de Dios. Es por eso que Pablo puede decir a los creyentes en Corinto, portaos varonilmente y esforzaos. ¿Ven? Y qué bueno que después dijo, todas vuestras cosas sean hechas con amor. O sea, no es que te portes como macho, es que te portes como hombre. Portaos varonilmente, dice Pablo, existe tal cosa como un comportamiento masculino y Dios espera que los hombres se porten de esa manera y que la mujer acepte con deleite esa identidad de mujer. Dice en Génesis capítulo 2, versículo 23, que estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Ambos aceptaban con gozo ese regalo de ser hombres y ser mujeres. Y cuando Adán vio a Eva y vio a un ser humano como él, pero con otra identidad sexual, ¿qué hizo Adán? Bueno, yo no estaba ahí, pero creo que lo primero que dijo fue wow. De hecho, en el texto hebreo,
Génesis 2:24 está hecho en una estructura de poema. Adán escribió el primer poema de la historia. Digo entonces, Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada Isha, varona, porque del Ish, del varón fue tomada. Y luego a Moisés añade en el versículo 25, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer. Interesante, y no se avergonzaban, no existía el sentimiento de vergüenza, ni de sus cuerpos, ni de su identidad sexual. El hombre se sentía realizado siendo hombre, y la mujer se sentía realizada siendo mujer. Y ambos se gozaban en el hecho de poder funcionar como criaturas de Dios, viviendo para su gloria y haciendo su voluntad. El hombre y la mujer hacían un despliegue de la gloria de Dios, de su sabiduría, de su poder creativo, funcionando como hombre y mujer. Y mis hermanos, ese es precisamente el foco de ataque de Satanás con la ideología de género. La gloria de Dios, la gloria de Dios, reflejada en el hombre y la mujer, funcionando como hombre y mujer. Detrás de todas estas multinacionales, y hay varias, que están tratando de implantar su terrorismo ideológico en países como los nuestros, hay una conspiración detrás mucho más oscura. Una conspiración cósmica. Mis hermanos, esto es un ataque diabólico contra la gloria de Dios reflejada en el ser humano, en su masculinidad y feminidad distintivas y complementarias. Es una gloria que brilla en todo su esplendor e intensidad en la faz de Jesucristo. Dice 2 Corintios, capítulo 4. Así que es un ataque contra la gloria de Dios reflejada en la faz de Jesús. No se trata simplemente de destruir al hombre y a la mujer creados a la imagen de Dios. Es destruir esa unidad complementaria entre estos dos sexos que reflejan en una forma imperfecta la unión de Cristo con su iglesia, como veremos en la última ponencia del día de hoy. El hombre y la mujer, ambos en el matrimonio, representan a Jesús. No pierdan eso de vista. Ambos representan a Jesús. La mujer representa a Jesús como aquel que se somete voluntariamente a la autoridad del Padre. El hombre representa a Jesús como aquel que es cabeza de la mujer, porque es cabeza Cristo de la iglesia. Así que hay un hermoso diseño aquí en el que Dios refleja su gloria. Y esa gloria es el foco de ataque de este terrorismo ideológico. Y eso nos lleva al segundo lente. Ya vimos el lente de la creación, veamos ahora el lente de la caída, el lente de la doctrina bíblica de la caída. Dios le había dado al hombre instrucciones claras y precisas acerca de sus límites en el huerto del Edén. Ellos podían comer lo que quisieran, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Si se atrevían a traspasar ese límite, iban a morir por su desobediencia. Así que Satanás se le aparece a Eva en el huerto y le hace una oferta sumamente tentadora en el mejor sentido de la palabra. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Como vemos en el resto del relato, esto es mío, estaba cerrado, sí. Satanás le estaba ofreciendo a la mujer lo mismo que ha estado ofreciendo al hombre desde entonces: conocimiento, placer y autonomía. Ahora, esta triada es importante. Esta triada es importante. No hay nada malo en el conocimiento. No, Dios quiere que nosotros crezcamos en conocimiento y en discernimiento. No hay nada malo en el placer.
Mis hermanos, fue Dios que se inventó el placer. Yo no sé cuántos de ustedes han leído las cartas del diablo a su sobrino de C.S. Lewis. Si no lo has leído, te recomiendo de todo corazón que leas esas cartas. Es un diablo más experimentado enseñando a un diablito menos experimentado cómo tentar mejor a los seres humanos. Y una de las cosas que le dice el diablo más experimentado, por supuesto es ficticio, hermanos, no vaya a ser. Una de las cosas que el diablo más experimentado le dice al diablo menos experimentado: cuidado con estar tentando al hombre demasiado con el tema del placer, porque el placer se lo inventó el enemigo es Dios. El diablo hablando, dice, el placer se lo inventó el enemigo. Lo único que nosotros podemos hacer es distorsionar el placer que él crea para que los hombres lo usen mal. Pero en todos los años que tenemos tentando al hombre, dice el diablo, no hemos podido inventar un solo placer original. Dios es el autor del placer. Así que, hermanos, no hay nada de malo ni en el conocimiento ni en el placer. El problema está en esa tercera palabrita, autonomía. Ahí era donde estaba el veneno escondido. El hombre y la mujer fueron tentados por Satanás para perseguir el placer y el conocimiento fuera de los límites de la voluntad de Dios. Sabe Dios que el día que coman de ese árbol serán como Él, sabiendo, conociendo el bien y el mal. Y todos conocemos el resto de la historia. A Eva le pareció razonable desobedecer el mandato explícito de Dios para seguir los dictados de su corazón y de sus sentimientos. Es lo que pasa en el día de hoy. No puede ser malo si se siente bien. Eso es lo que dicen muchos novios para tener relaciones prematrimoniales. No puede ser malo si se siente bien. El problema es que yo no determino lo que está bien y lo que está mal por cómo se siente. Es por lo que Dios nos dice en su palabra. Y Dios dice que la fornicación es pecado. Dios dice que el sexo fue reservado para el matrimonio. Es el regalo de bodas que Dios le da a un hombre y una mujer que se comprometen en el matrimonio. Y tan pronto el pecado entró en el mundo, el hombre y la mujer sintieron vergüenza de sus propios cuerpos. Dice en Génesis capítulo 3 versículo 7: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Recuerden, hermanos, que nuestra valía y significado son determinados por el hecho de haber sido creados a la imagen y semejanza de Dios. Si dejamos a Dios fuera de la ecuación, no tenemos ningún punto de referencia para poder definir nuestra propia identidad como seres humanos. Tan pronto entró el pecado en el mundo, el corazón del hombre se convirtió en una fábrica de deseos engañosos, malignos y dañinos. El hombre comenzó a experimentar envidia, amargura, enojo, codicia, descontento, confusión y vergüenza. Y es en ese contexto en el que podemos entender el problema de la disforia de género, que es como se denomina la patología de no sentirte a gusto con tu sexo biológico. Disforia es lo contrario a euforia. Cuando tú sientes euforia, estás súper contento con algo. Pero disforia es exactamente lo contrario. Los individuos que se sienten atrapados en el cuerpo equivocado, mis hermanos, experimentan una angustia real por causa de su identidad de género. Es terrible que un individuo se perciba a sí mismo como perteneciendo a un sexo que no encaja con su anatomía. Eso tiene que ser terrible. Pero la forma de ayudarlo no es aconsejándole que siga la inclinación de su corazón. Porque la realidad es que Él es lo que Él es, independientemente de cómo se perciba. Adán y Eva en el paraíso desearon ser Dios. En cierto modo, mis hermanos, ese fue el primer caso de disforia de género en toda la historia. Porque los seres humanos ya no querían ser del género humano. Ellos querían ser del género divino. Ellos querían ser de otro género. Ahora noten, el hecho de desear ser Dios no los hizo Dios. Lo que hizo fue corromperlos. El hecho de que un hombre desee ser mujer no lo hace mujer.
El hecho de que una mujer desee ser hombre no la hace hombre, no es el deseo lo que determina eso. Adán y Eva desearon ser Dios y no se convirtieron en Dios. Más bien cayeron y se corrompieron. Paul McHugh es un profesor de psiquiatría en la escuela médica John Hopkins. Él decía: los hombres transgénero no se convierten en mujeres, ni las mujeres transgénero se convierten en hombres. En ese sentido, por favor, hermanos, no hablen de cambio de sexo. Nadie cambia de sexo. Tú puedes cambiar de apariencia, pero nadie cambia de sexo. Dice Paul McHugh: todos ellos, incluyendo a Bruce Jenner, vienen a ser hombres feminizados o mujeres masculinizadas. Y más adelante añade: su tratamiento no debe ser dirigido al cuerpo con cirugías y hormonas, de la misma manera que no tratamos con liposucción el temor a la obesidad de los pacientes anoréxicos. ¿Qué tú haces con una muchacha que está en el hueso, pero cuando ella se ve en el espejo se ve gorda? ¿Le vas a hacer una liposucción? ¿O vas a ayudarla en su mente a corregir la distorsión que la está llevando a percibirse de una manera que no es conforme a la realidad? ¿Ven el punto, hermanos? La ideología transgénero está llevando a muchas personas a pensar que su cuerpo es irrelevante. Esto es de hecho gnosticismo puesto de otra forma, disfrazado. El cuerpo es irrelevante, lo que importa es el alma. Así pensaban los gnósticos. El cuerpo es la prisión del alma. Ahora el cuerpo es la prisión del género. Es gnosticismo. Un gnosticismo que lamentablemente fue aupado por la Iglesia Católica Romana, sobre todo durante la Edad Media. Seguramente ustedes han escuchado a Teresa de Jesús, cómo habla del cuerpo como una prisión, esta cárcel y estos hierros en que el alma está metida. Solo esperar la salida me causa un dolor tan fiero que muero porque no muero. Hay cristianos que también piensan que es espiritual querer morirse. No. Dios nos dio la vida, es un regalo de Él. Muérete cuando Dios quiera que te mueras. Y mientras tanto, ama la vida. Primera de Pedro capítulo 3, el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Así que Dios quiere que tú ames la vida que Él te dio, incluyendo tu sexo, el sexo con el que Él te creó. Pero estos ideólogos del género nos dicen: no importa lo que diga tu ADN, no importa. Son tus sentimientos los que definen tu verdadero yo. Los hechos fisiológicos han venido a ser menos importantes y menos determinantes que los sentimientos subjetivos del individuo. La buena noticia es que la Biblia no termina en Génesis 3. Y eso nos lleva al tercer lente. Ya vimos el lente de la creación. Ahora pusimos el lente de la caída. Veamos ahora el lente de la doctrina bíblica de la redención. El lente de la redención. En Génesis capítulo 3, versículo 15, Dios promete enviar un Salvador nacido de mujer, que habría de aplastarle la cabeza a la serpiente, aunque dice el texto que en el proceso él mismo sería herido en el calcañar. El Hijo de Dios se hizo hombre para morir por nosotros en una cruz y revertir de una vez por todas los efectos de la caída. Mis hermanos, Cristo no vino al mundo a ofrecer pasajes gratis al cielo. Él vino a algo mucho más profundo que eso. Dice en 1 de Juan capítulo 3 versículo 9: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Él se encarnó para enderezar lo que quedó torcido por causa de la entrada del pecado, incluyendo las distorsiones engañosas de nuestro propio corazón. Y aunque la lucha contra el pecado no desaparece en la conversión, ahora podemos identificar esos deseos engañosos como lo que son: distorsiones de la realidad. A la vez que tenemos en Cristo todos los recursos que necesitamos para luchar contra esos deseos engañosos. Cristo vino a restaurar
en nosotros la imagen de Dios que quedó distorsionada por causa del pecado. Y aunque esa obra no va a terminar hasta la glorificación, es algo que ya está sucediendo gradualmente en el cristiano al contemplar en el Evangelio la gloria, la belleza, la hermosura de nuestro Señor y Salvador. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 18, contemplando nosotros todos a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Así que, hermanos, hay esperanza. Hay esperanza porque la gracia de Dios salva y transforma. Para que podamos funcionar como lo que somos, seres creados a imagen de Dios con una de dos identidades sexuales, varón o hembra, para glorificar a Dios como hombres y mujeres. En Tito capítulo 2 dice que las ancianas deben enseñar a las mujeres jóvenes ¿a qué? A amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Hay un lugar donde las ancianas deben enseñar, las más maduras en la iglesia, a las hermanas más jóvenes en la iglesia, cómo funcionar como mujeres. Hermanas maduras en la fe, ustedes tienen una labor en la iglesia muy importante que hacer, y más en esta época. Ahora, noten lo que sigue diciendo Tito en el versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Por qué nosotros podemos enseñar a las mujeres a portarse como mujeres? Y obviamente a los hombres a portarse como hombres. Porque la gracia de Dios se ha manifestado. Y esa gracia salva y transforma. Esa es también la enseñanza de 1 Corintios capítulo 6. Hace unos años, una joven que había practicado el lesbianismo por muchos años, había hecho profesión de fe. Ella fue a mi oficina y ella me decía, es que yo soy lesbiana. Y yo le decía, ¿tú eres cristiana? Me dice, sí, claro, yo he creído en el Señor. ¿Estás practicando el lesbianismo? No, pero yo sé que yo soy lesbiana. Yo le dije, si tú de verdad eres cristiana, por la gracia de Dios, ahora tú puedes decir, yo era lesbiana. Y le cité el texto de 1 Corintios 6. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, tiempo pasado. Erais. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Me dio mucho gozo. Tuve otra persona en mi oficina hace unos años, homosexual. Practicaba abiertamente la homosexualidad desde los 14 años. Y él fue a mi oficina y buscando ayuda. Y yo le dije a este joven, mira, déjame hacerte una pregunta. ¿Tú crees que tú naciste homosexual o tú crees que tú escogiste la homosexualidad? Él me dijo, no, yo escogí la homosexualidad. Digo, buena respuesta, hay esperanza para ti. Hay esperanza, porque si tú creyeras que tú naciste así, ya no tendríamos nada que hacer. Yo no escogí ser calvo. Me hubiera gustado tener los cabellos que tiene Michael. Pero, nada, esa es mi realidad. Ese es mi ADN. Así que el asunto aquí no es cómo tú naciste, es cómo Dios te hizo. Y yo sé que hay factores de riesgo. Hay factores de riesgo. Un joven en un hogar sin padre, rodeado de hermanas, de tías, de abuelas, que no lo tratan como varón, está en riesgo. Pero eso no lo obliga a ser homosexual. Es un riesgo, pero lo sigue decidiendo. Es como, para yo lavar mi carro, yo necesito 5 cosas. Necesito agua, jabón, un paño,
tiempo y obviamente tener el carro sucio, porque si lo tengo limpio no lo voy a lavar. Ahora, yo puedo tener el agua, el jabón, el paño, el tiempo y el carro sucio, y eso no me obliga a lavar el carro. Yo tengo que tomar una decisión. Bueno, eso es exactamente en un aspecto diferente lo que pasa con la homosexualidad. Ese joven se fue de mi oficina, lamentablemente en ese momento no pasó nada. Pasaron años y hace unos 3 años me lo encuentro en nuestra iglesia otra vez, en un culto de adoración, y me dice: pastor, yo no vuelvo a salir de este lugar. He conocido al Señor, y si yo te mostrara hoy de quién yo estoy hablando, no lo vas a creer. No lo vas a creer. Es increíble la obra de redención que Dios ha hecho en ese muchacho. Hay esperanza porque la gracia de Dios se ha manifestado. Hay esperanza, la gracia de Jesús salva y transforma. Esa es la buena noticia del Evangelio, que hay perdón y transformación en Cristo para todo aquel que cree. Si alguno está en Cristo, nueva criatura. El texto dice nueva creaciones. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero no solo eso. También tenemos la buena noticia, mis hermanos, de que algún día seremos plenamente restaurados junto con toda la creación a una condición superior a la que poseían Adán y Eva antes de la caída. Y eso nos lleva a nuestro cuarto lente, y espero que ahora veas mejor. Hemos visto el lente de la creación, el lente de la caída, el lente de la redención. Ahora veamos el lente de la glorificación. Mis hermanos, escuchen con cuidado estas palabras de Pablo en Romanos 8. Y es un pasaje extenso, pero vale la pena escucharlo y leerlo completo, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Por favor, no te imagines el cielo como un lugar lleno de fantasmitas. No, tendrás un cuerpo en el cielo. Y no vivirás saltando por la eternidad de nube en nube, con la única preocupación de que no se te caiga el arpa. No, el cielo es muy concreto, y yo espero un lugar concreto, palpable, porque Dios creó la materia. No somos platónicos, solo que será una creación glorificada. Y nosotros estaremos allí en cuerpos glorificados, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve ya no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que vemos, con paciencia lo aguardamos. Ahora gemimos, dice Pablo, junto con la creación. Pero, oh, gloria al Señor, ese gemir mira hacia el futuro con esperanza, porque tenemos la plena certeza de que al final seremos libertados de todos los efectos dañinos causados por el pecado, no solo en nuestro cuerpo, sino también en el asiento mismo de nuestra personalidad. ¿Qué tiempo tengo yo? ¿Eh? No, yo estoy acabando, simplemente que no quiero pasarme del tiempo. Mis hermanos, en aquel día nosotros vamos a reflejar el brillo de la gloria de Dios en Cristo, sin nada que pueda empañar ese esplendor, como hombres y mujeres creados a la imagen y semejanza de Dios. Otra vez me vino a la mente C.S. Lewis. Él decía: mira, si tú pudieras ver
¿cómo van a ser los hermanos en la iglesia cuando sean glorificados? Piensa ahora mismo, te voy a poner un ejercicio medio engorroso. En la persona de la iglesia que tú menos habrías escogido como tu amigo o tu amiga, de no haber sido porque están en Cristo. Mira, si tú pudieras ver a esa persona como va a ser cuando sea glorificada, dice C.S. Lewis, te sentirías tentado a adorarlo. Los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Esperamos la redención, la glorificación de nuestros cuerpos. Cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, dice Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 4, cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Por eso alguien decía que todos nosotros vivimos, escuchen esta frase, es rara, pero todos nosotros vivimos en un mundo tipo Génesis 3, dañado por el pecado, en el que todavía se mantiene el plan original de Génesis 1 y 2, pero mirando con expectativa Apocalipsis 21. ¿Ven? Nosotros vivimos en un mundo tipo Génesis 3, donde todavía el plan original de Dios, Génesis 1 y 2, están vigentes, pero aguardando con esperanza Apocalipsis 21. La glorificación de todo el cosmos, incluyendo nuestros propios cuerpos. Todavía experimentamos una guerra interna con los deseos carnales que batallan contra nuestras almas, pero sabemos, mis hermanos, que el día llegará cuando esa guerra terminará para siempre, cuando Cristo en su venida transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. ¡Wow! Eso será increíble. Lo más hermoso del cielo será Jesús. No son las calles de oro, de la puerta de perla, olvídate de eso. Eso puede ser interesante, pero lo más glorioso del cielo es Jesús. Pero ¿sabes qué es lo segundo más glorioso que habrá en el cielo? Que todos nosotros seremos semejantes a Él. Tú vas a poder ver claramente a Jesús en el rostro de tus hermanos. Esa es la obra que el Señor está haciendo ahora, pero la terminará en la gloria. Bien, mis hermanos, he ahí los lentes a través de los cuales debemos contemplar toda la realidad. La doctrina bíblica de la creación, la doctrina bíblica de la caída, la doctrina bíblica de la redención, la doctrina bíblica de la glorificación. Todo lo que se encuentre fuera de ese foco visual no es otra cosa que una ilusión engañosa, es un espejismo destructor. Debemos mirar con compasión a los que están experimentando la disforia de género, o que incluso han dado un paso más allá y han comenzado un proceso de transformación a través de cirugías y de hormonas para aparentar ser lo que no son. Mis hermanos, eso no debe ser motivo de burla, eso debe ser motivo de compasión. Es triste eso, muy triste. Esos individuos siguen siendo seres humanos creados a imagen de Dios. Una imagen distorsionada por causa del pecado. Pero deben ser tratados con dignidad. Deben ser tratados con dignidad. En nuestra iglesia tenemos un ministerio para prostitutas. Y hace unos años a las hermanas que están en el ministerio se les ocurrió la idea de hacer una cena en Navidad para estas mujeres. Y nos pidieron a los hombres de la iglesia, nos dijeron, ¿ustedes pudieran ese día servirnos a nosotras? De manera que nosotras podamos sentarnos en las mesas con estas mujeres y que ellas por primera vez vean hombres que en vez de abusar de ellas están sirviéndolas. Y dijimos, eso es una muy buena idea. Y me pidieron a mí, es uno de esos años, que diera una meditación. Y cuando yo iba a entrar al salón, se me acerca una hermana y me dice, pastor, le advierto, hay 3 transvestis allá adentro. Y bueno. Y de verdad, increíble, parecían mujeres. Hermanos, eso es triste, muy triste. Pero ¿saben qué? Detrás de toda esa máscara
Hay un ser humano creado a imagen de Dios. Vuelvo y repito, una imagen distorsionada por el pecado, muy distorsionada. Pero ese ser humano es todavía redimible por el poder del Evangelio. Nosotros debemos hablar la verdad en amor. No podemos sacrificar la verdad en aras del amor, pero tampoco podemos sacrificar el amor en aras de la verdad. Al compartir el Evangelio con estas personas, no debemos olvidar, mis amados hermanos, que nosotros mismos también somos pecadores salvados por gracia. Tal vez ese pecado no se manifiesta de la misma manera, pero merecíamos el infierno, igual que ellos, por causa de nuestros pecados. Lo que hace la diferencia entre nosotros y ellos, la gran diferencia, es la gracia de Dios, la gracia redentora de Dios, que nos rescató de la vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Así que, hermanos, sigamos proclamando el Evangelio con la confianza de que ese mensaje de la cruz sigue siendo el instrumento poderoso, omnipotente que usa Dios para salvar a los perdidos. Cuando el Señor Jesucristo nos dio la gran comisión en Mateo capítulo 28, Él sabía la guerra que nosotros íbamos a tener en el siglo XXI. Él sabía el mundo en el que nos iba a tocar vivir y ministrar. Él lo sabía. Pero todavía tenemos la encomienda de hacer discípulos de todas las naciones, sabiendo de antemano que no importa cuán difíciles se pongan las cosas en los años venideros, y se van a poner más difíciles, pero Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y que las puertas del Hades en ninguna manera iban a prevalecer contra la iglesia. No van a prevalecer contra la iglesia. Pero, hermanos, no basta, y ya así termino, no basta con proclamar fielmente el Evangelio. Eso no es suficiente. Debemos abrazar con gozo y determinación nuestra identidad sexual como hombres y mujeres creados a imagen y semejanza de Dios, redimidos por gracia para la restauración de esa imagen que quedó distorsionada por causa del pecado, solo modelando la verdadera masculinidad y la verdadera feminidad dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, es que nosotros podemos hacerle frente a este tsunami ideológico que está tratando de arrasar con todo a su paso. Es por eso que al final de este día vamos a estar hablando acerca de los roles del hombre y de la mujer. Así que no voy a ampliar este tema. Que el Señor nos conceda, hermanos, seguir siendo sal y luz en un mundo que está cada vez más corrompido y cada vez más entenebrecido. Que por la gracia de Dios podamos seguir proclamando el Evangelio de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, mostrando al mismo tiempo el poder de ese Evangelio en nuestras vidas, siendo gradualmente transformados de gloria en gloria a la imagen de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo, para la gloria de su santo y bendito nombre. Vamos a orar. Gracias, Señor, por habernos dado la oportunidad de hablar acerca de un tema tan importante, tan trascendental. Señor, mira a tu iglesia aquí en Colombia. Nosotros te pedimos que tú bendigas a cada hermano que hay aquí, cada hermana, cada iglesia representada, Señor. Ayúdanos, como es el título de esta conferencia, a ser columnas y baluartes de la verdad. No solo por la verdad que proclamamos, sino también por la verdad que modelamos en nuestras vidas. Alabado sea tu nombre, Señor, y alabado sea el Cordero, en cuyo nombre pedimos estas cosas. Amén y amén.